Bueno, último bloque de Alta Política. Gracias por estar ahí y acompañarnos. 10ª temporada. Martín Güemes, muy buenas noches. Un gusto de estar con ustedes. Bienvenido. Estar en tu programa. 10 años ya este año. Y no es la primera vez que estoy, ¿no? He venido muchas veces, así que... Sos un columnista ya de nuestro programa. Y a mí me gusta realmente compartir con vos estas cosas nuestras de la historia. De la historia y que tienen que ver con justamente la alta política, porque hablar de estos grandes hombres, yo recién decía que no podíamos pasar por alto, hay un pequeño corto de 3 minutos que nos pone en situación de la batalla de Salta. ¿La vemos? No, lo vemos. A ver. Febrero de 1813. Belgrano y su ejército avanzan desde Tucumán para recapturar la ciudad de Salta, que se encuentra en manos de Pío Tristán, general del ejército realista. El portezuelo, un cañón natural al este de la ciudad de Salta y la única entrada a las ciudades del Tucumán, está ocupado por el ejército realista. Intentar un ataque por esta zona condena al ejército patriota a una muerte segura. Apolinario Saravia es salteño y capitán del ejército patriota. Habiendo crecido en la zona, conoce un camino alternativo para entrar a la ciudad. No es un camino fácil para un ejército entero, sobre todo debido a las copiosas lluvias que han caído en los últimos días. Pero Belgrano decide asumir el riesgo y logra el efecto deseado. Lleva el combate a un terreno plano, un campo abierto sin cuestas ni desfiladeros, donde no es esperado por el ejército realista. La victoria está para cualquiera. Sobre el mediodía del 20 de febrero se ordena la carga. La bandera nacional flamea por primera vez en un campo de batalla. El comienzo del enfrentamiento no es auspicioso para los patriotas. El bravo Díaz Vélez es herido en la primera carga de caballería. Belgrano ordena entonces el avance de la reserva y le exige a Dorrego que se lleve por delante al enemigo. La segunda carga de la caballería patriota se realiza con tal vigor que logra avanzar hasta la ciudad. En medio de la confusión y ante el temor de un ataque por la retaguardia, la infantería realista se repliega y busca refugio en las casas y las iglesias. Después de 3 horas y más de 600 muertos en ambos bandos, Pío Tristán envía un emisario para pactar la rendición. La religiosidad de Belgrano se ve reflejada en los términos de la capitulación de la batalla de Salta. Todos los muertos, patriotas y realistas, son enterrados en una fosa común, bajo una cruz que reza: vencedores y vencidos en Salta. Las vidas de los sobrevivientes son perdonadas, pero con una condición: que no vuelvan a tomar las armas en contra de la revolución. Y así termina la batalla de Salta, una gesta histórica que consolida el camino hacia la libertad de todo un continente. Bueno, Martina, esto nos ponía, ¿no?, en tema, ¿no? Lindo. Fíjate que la batalla de Salta tiene una proyección política al día de hoy. Primero, antes de la batalla, al cruzar el río Pasaje, de la orilla donde hoy está el departamento General Güemes, Belgrano hace jurar la asamblea del año 13. Es decir, el ejército se subordina al imperio de la ley y al Estado de Derecho de ese momento. No es poca cosa. Que no es poca cosa, proyectándolo en el tiempo. Segundo, los soldados besan la cruz de la espada de Belgrano y se bendice de esta manera la bandera nacional, que va a flamear por primera vez en un campo de batalla. En el campo de batalla donde no hay ninguna duda que se derrotó al enemigo. La batalla de Tucumán fue un poco indecisa la batalla, tumultuaria, hasta milagrosa, dicen algunos. Acá no hubo, acá se lo derrotó. Segundo tema, a la cruz que dice ni vencedores ni vencidos, que Belgrano lo realiza, perdona al ejército realista, porque era una guerra civil en ese momento. Hasta el año 14 es una guerra civil porque se pelea entre americanos. Acá no vienen oficiales españoles en esa época. Recién en el 14 aparecen los españoles. Porque es derrotado Napoleón, aparece Fernando VII, vuelve al poder del trono y entonces manda todos los ejércitos a combatir, los ejércitos más poderosos. El de la Serna, que entra hace 200 años en Salta, es el más poderoso que entró acá. Pero Belgrano
¿Por qué perdona al ejército? Porque se habían cometido muchos errores en el Alto Perú y se consideraba a los patriotas perjuros. Entonces les hace jurar que no van a volver a pelear, ni vencedor ni vencido, abre la puerta para que se incorporen a la revolución y los hace declarar perjuros a los que vuelven a pelear. Claro. Ese lema recorrió la historia argentina en los momentos donde se buscó la concordia nacional. Ante el enfrentamiento entre extremos, la frase volvió. Fíjense, Urquiza, después de derrotar a Rosas. A Rosas, en dice, Caseros. En Caseros dice ni vencedores ni vencidos. Tenía al lado suyo, como ministro de guerra, Rudecindo Alvarado, que había peleado en la batalla de Salta. Claro. Y que había peleado con San Martín. Rudecindo Alvarado le transmite la idea. Desde Salta sale la idea ni vencedor ni vencido. La va a repetir Lonardi en el 55. Claro. Por supuesto, hubo vencidos y hubo vencedores, pero qué lindo hubiera sido, como dice el Papa, que la historia argentina creciera por síntesis y no por extremos. Claro. La batalla de Salta es la que marca. Y quisiera señalar un tema, porque el tiempo es tirano, ¿no? La historia enseña. Hay que dejarse enseñar por la historia. Fíjate que un 20 de febrero de 1921 se inaugura el ferrocarril Guaytiquina. Que está aquí. Para rectificar geografías, para abrirnos al Pacífico. Cuando el general Pío Tristán, un oficial, un ayudante de él, viene y le dice: han entrado los patriotas por atrás. ¿Qué dice Tristán? Toma el catalejo, mira desde la casa de Costa, que estaba en la plaza, y dice: tendrían que ser como pájaros. ¿Qué hicimos los salteños, los norteños, 100 años después de eso? Fuimos pájaros. Atravesamos los Andes creando un ferrocarril sin cremallera. ¿Y quién lo guió al ingeniero Mauri, así como a Belgrano lo guió el Chocolate Sarabia, que conocía la región? A Mauri lo guiaron los lugareños, le dijeron: la forma de subir son como los chivos, suben en zigzag. Y aprendió Mauri, que era un norteamericano inteligente, de los lugareños, y por eso se rectificó geografía, por eso se creó el ferrocarril Guaytiquina. ¿No es hora de que los salteños empecemos a escuchar el latido de la tierra a los lugareños y nos demos la posibilidad de volver a ser pájaros? Qué buena reflexión, Martín, porque es como encontrar en esa síntesis de la cual vos hablás la posibilidad de crecer. Yo creo que no hay otra. Es pensar en Salta linda, pero justa y desarrollada también, y ¿no? polo de una región, eje de una región, mirando al Pacífico, equilibrando al puerto, creando nueva riqueza en nuestra región, con nuestros hermanos del norte, con nuestros hermanos del sur de Bolivia, del norte de Chile, del Paraguay, luchando contra las invasiones que vienen contra el alma de los argentinos, que son las invasiones que nos entran a través, vos sabés bien, de la yerba, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el gran desafío también. Es el gran ¿no? desafío. Entonces yo creo que la historia nos enseña. Los pájaros son nuestras ideas. Los pájaros necesitan árboles para sentarse en nidos y poder volver a volar. Y nuestro árbol con raíces es nuestra historia, es nuestra cultura, es la cultura de los salteños, es la cultura de los norteños. De los norteños. Tenemos que salir de los localismos y pensar en volar. Y yo creo que esa es la reflexión que puedo hacer desde la historia. La historia no debe ser solamente para que nos regocijemos en las anécdotas, sino que nos ayude a reflexionar. Quizá cuando pensamos el Plan Belgrano lo pensamos desde esa reivindicación del norte argentino. Hay que ver la necesidad de achicar asimetrías, ¿no? Hay que ver que el plan se cumpla. Que se cumpla. Y para eso hay que tener una superación de pensamientos. Porque si quien conduce el Plan Belgrano es tucumano y se queda en la lucha lugareña, que ocurrió en el año 21 cuando fue Güemes asesinado, estamos perdidos. En cambio, si es un tucumano que se une a los salteños en la intendencia de Salta del Tucumán, que era la región, estamos para adelante. Y qué importante lo que debe haber dejado sembrado Güemes, que muriendo en el 21 hasta el 24 hay guerra. Exactamente. ¿No? Y son 4 años. El mismo año que se inauguró el ferrocarril Guaytiquina, era gobernador de Salta, un poeta gobernador, Joaquín Castellano. Y Joaquín Castellano se adelantó los tiempos, estableció la ley Güemes,
de protección a los trabajadores, que después va a ser el Estatuto del Peón con Perón, porque el Estatuto del Peón de Perón lo tomó de Jauretche, que Jauretche le dijo, esta era la ley que Güemes tenía con sus hombres. Y entonces, tomada de Luis Güemes, el autor de Güemes documentado. Sí. Yo no quiero irme a Güemes solamente, quiero irme a Belgrano. Sí. Fíjate qué inteligente y qué utopista creativo que era Belgrano. Después del juramento, a la asamblea del año 13, todo el camino que recorrió hasta entrar por Chachapoya y dar batalla, ¿saben qué se pasó haciendo en las noches en vela? Porque tenía vela, ¿no? Sí, vela. Traducir la despedida de Washington. La despedida de Washington es una clave del sistema norteamericano de alternancia en el poder y no permanencia en el poder. Hay que volver a leer, los mismos norteamericanos tienen que volver a leer, capaz que Trump tenga que leerla, la despedida de Washington. Y fíjate Belgrano, ¿no? Un hombre realmente tan completo y que bueno, fue el gran estratega que dio esa posibilidad en Salta de y quiero sumar un dato. Sí, que nos queda un minuto. Un minuto sumo un dato. Quien lo ayudó a traducir la despedida de Washington, que se le había perdido en la campaña al Paraguay a Belgrano, fue el doctor Joseph Redhat, que era el médico de Güemes y era el médico de Belgrano. Y fue el que rescató el archivo Güemes para que no se escribiera la historia contra Pero. Están unidos Belgrano, Güemes, San Martín, está unido a la despedida de Washington, Joseph Redhat, y el ferrocarril Guaytiquina. Fíjate si no hay historia para hablar. Qué lindo, Martín. Muchísimas gracias, ¿no? Como siempre, un placer escucharte. Gracias, Andrés, por el tiempo y saludo a todos tus televidentes. Y además, yo aprovecho, ¿no? Para despedirme y saludar a la gente de Orán y Rosario de la Frontera, Martín, que siempre nos acompañan, y a todos los que a lo ancho y a lo largo de nuestra Salta nos acompañan, a Javier Cornejo y a mí. 10ª temporada, así que muy contentos de poder compartir momentos de alta política. ¿Se lo extraña Javier? Sí, va a venir la semana que viene. Bueno, que tengan ustedes una muy buena semana. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el martes próximo aquí en Alta Política.